Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre el principio de no agresión. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Hoy he estado bastante pensativo por este tema y siento que este tema es muy importante para construir una base sobre la cual van a estar montadas los otros temas que vamos a ir hablando de mayor libertad, como mencionamos en el episodio anterior de Un Wiki por la Libertad, la Libertad Plus Ultra, a dónde queremos llegar, porque vamos a ser más específicos que nunca con los temas. Y este principio de la no agresión es muy importante para entender que la piedra angular, podría llamarse, de las sociedades libres, pacíficas y prósperas. Es la base, es el mínimo requisito y lo más importante que hay para una sociedad que desea que las cosas se den pacíficamente por medio del uso de la razón en lugar de la violencia. ¿Y en qué valores se basa el principio de la no agresión? Consentimiento o voluntariedad. Básicamente lo mismo. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿O qué quiero yo comunicarles por medio de esto? Que en una sociedad libre, regida por este principio, es como en la vida actual. No es muy diferente. Esto es un principio que muchas personas ya están aplicando. ¿Y cómo se da? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre violación y sexo? ¿Cuál es la diferencia entre esclavitud y un trabajo libre? ¿O cuál es la diferencia entre robo versus un intercambio voluntario como sería una tienda o un supermercado, etcétera, etcétera? La respuesta es que hubo consentimiento. Las personas, dos o más personas involucradas, estaban de acuerdo con todos los parámetros, con todo lo que se iba a dar, y felizmente ingresaron en esa actividad de intercambio o relaciones interpersonales. Esto suena bien sencillo, pero es algo que en cierta medida hace falta el día de hoy en prácticamente todo el mundo, porque no se respeta al 100%. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, violar es malo, la esclavitud es mala. ¿Qué pasa con el robo, por ejemplo? Ahí entonces vamos a ir viendo en otros episodios más adelante por qué este principio de la no agresión no es tan respetado. Pero estos son los valores principales que siempre tienen que tener en mente cuando escuchen. Si lo leen en inglés es el Non-Aggression Principle, o le dicen el NAP, como si está en inglés, NAP, principio de la no agresión. Escuchan eso, asocienlo enseguida con consentimiento, voluntariedad, acuerdos. Ok, entonces lo que yo entiendo por el principio de no agresión, digamos que yo lo veo distinto como estudio objetivismo. Yo diría entonces que el principio de no agresión básicamente lo que dice es que no hay justificación para iniciar coerción usando violencia física, amenazas o mentiras. O sea que básicamente no es bueno iniciar ni la violencia física, es decir, dañar a nadie. No es bueno usar amenazas de que vas a dañar a alguien, o sea, una amenaza de violencia física. Y tampoco es bueno el fraude, es decir, o sea, mentir en un acuerdo o en un contrato entre privados, ¿no? Creo que así es como yo lo definiría de forma mucho, digamos que más sencilla, porque a mí me gusta así como lo más sencillo posible. ¿Qué tú dirías de esa definición, Fer? Yo diría que está bien acertada. Es exactamente lo que uno está buscando con lo que menciono, no, consentimiento. Por ejemplo, si nos vamos al fraude, si hay un contrato profesional entre dos empresas, pues las dos partes esperan que se cumpla todo lo estipulado dentro del contrato. Pero si, digamos, es un intercambio, es una compañía está absorbiendo a otra y dice, ok, tú me vas a dar toda tu propiedad, vas a pasar todo a mi nombre después de que yo te pague $1 millón. ¿Qué tal si la empresa
que está pagándose a ser loca y dice, le voy a pasar 900.000, me quedo con 100.000. Hey, eso no es lo que acordamos, porque estás tratando de aprovecharte de mí. Me estás tratando de robar, estafar, van por la misma línea. Y eso mismo uno lo puede aplicar entonces regresemos a la parte de violación. Hey, una persona quiere, la otra persona no quiere, no te fuerces. Está mal, simplemente está mal. Suena bien sencillo, no sabría cómo ponerlo más sencillo, la verdad, pero lo triste es que hay muchas personas en el mundo que no entienden este simple concepto, no pueden aceptar que les digan que no, y esa es la base de todo lo criminal y lo malo hoy día, diría yo. Y es por la falta de entendimiento de este principio de la no agresión. También cabe destacar que el principio de la no agresión lo trataríamos más que nada, yo como narcocapitalista, como un derecho. Tú tienes protección bajo ese principio de la no agresión. ¿Qué derecho? ¿Qué protección? El de la legítima defensa. ¿Por qué? En el nombre está agresión. ¿Qué constituye una agresión? Alguien está violentando tus derechos naturales. Está atentando contra tu vida, contra tu propiedad o contra tu libertad. Si alguna de esas tres está en riesgo, la persona que te está agrediendo pierde protección por completo de esos derechos. ¿Por qué? Si alguien te saca un arma, te quiere matar, tú técnicamente deberías poder defenderte legítimamente. Tú estás pacíficamente caminando por ahí, alguien te quiere terminar con tu vida o quiere despojarte de tus propiedades por medio de la expropiación. ¿Qué vas a hacer? Trata de defenderte, tal vez no con violencia, pero con otros métodos. Eso es lo que es el principio de la no agresión. Es evitar que hayan personas abusivas dentro de la sociedad. Ponerle límites para que se protejan los derechos naturales de cada persona. Bueno, yo lo vería como el punto de vista de estudiante de objetivismo y a mí me gusta llevarlo a través de las ramas de la filosofía. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cómo llegamos al principio de no agresión o por qué el principio de no agresión es algo bueno para todos, ¿no? O principalmente bueno para el individuo. Si es bueno para el individuo, es bueno para todos. Entonces, si nos vamos estudiando primero desde la realidad, ya sabemos que la realidad es objetiva, solamente hay esta realidad y por más que patalees y chilles, no se puede cambiar los hechos de la realidad. Hay que aceptarlos y lidiar con ellos. Entonces, sabemos que en la realidad, en el universo dado, tenemos la vida, o sea, llegamos a este mundo, a este universo, vivimos, tenemos esa vida, pero nada ni nadie nos garantiza la supervivencia. Entonces, para poder sobrevivir, primero hay que producir. Entonces, tienes que producir algo o dar un servicio para luego llevarlo al libre mercado y ver si hay alguien que le da valor a eso y en el que ambos se puedan beneficiar de ese intercambio voluntario sin coerción, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos ahí, nos damos cuenta de que necesitamos de la ética. ¿Qué dice la ética objetivista? Que es lo que me gusta a mí. ¿Qué es bueno? Te hace la pregunta, ¿qué es bueno o malo para ti? Y el estándar moral, quiere decir la brújula para poder entender qué es bueno o malo para ti, es tu vida misma. Si te permite seguir sobreviviendo, está bien. Si te comienza a matar o si te hace daño, es algo malo. Ojo, sin abusar de más nadie ni meterse con la vida de más nadie, ni amedrentar a nadie, ni usar la fuerza con más nadie. Entonces luego de ahí tenemos la política. ¿Qué quiere decir la política? Es básicamente cómo nosotros nos relacionamos unos con otros. Y entonces para poder relacionarnos tenemos que usar la razón, es decir, la mente. Y si vamos a usar la mente, quiere decir que si yo quiero algo, si yo quiero un reloj que tienes tú, Ferb, y yo te digo, dame ese reloj, podemos ir por dos vías. Una sería la agresión o la fuerza, la violencia física. Te digo, dame eso, pues si no te pego en la cabeza con un martillo, con un martillo en la cabeza. Y tú me vas a decir, bueno, no, y vas a salir corriendo probablemente. Y lo otro es mediante el uso de la razón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mira, tengo algo para intercambiar contigo, que a lo mejor tú le encuentras valor y hacemos el intercambio. O te doy dinero porque es lo que tú quieres intercambiar. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la única forma de que
digamos que esa coerción no esté ahí o el único sistema que dice que esa coerción está mal y que está penado por la ley es el capitalismo 100% libre. No es buena la violencia para los intercambios porque no sirve para nada. No vamos a llegar muy lejos si nos estamos haciendo daños unos a otros. Entonces solamente mediante el uso de la razón, la mente y los intercambios voluntarios, es decir, libres de coerción, libre de fuerza física, libre de amenazas y libre de mentiras o fraude, es que podemos llegar a una civilización como las que tenemos hoy en día, ¿no? Claro, me gustaría recalcar que ya hemos hablado de temas afines a este en el pasado, específicamente en dos Destazando Libros. Uno, cuando hablamos de la ley de Bastiat. Bastiat, en ese libro, en ese escrito, él menciona el derecho a la legítima defensa. Locke también lo menciona en sus escritos. Y también tenemos a Molinari en la producción de seguridad, de que las personas en verdad buscan siempre involucrarse en procesos productivos. Eso es lo que todo ser humano quiere. Toda persona racional, toda persona buena y decente no busca estar involucrado o involucrada en combate físico. Uno aprende ese tipo de cosas o busca conocimiento o herramientas que te ayuden en ese ámbito por una necesidad, pero no es un deseo de la persona racional estar involucrado en guerras, en peleas callejeras, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar con esto y la importancia que quiero recalcar de este tema del principio de la no agresión, la importancia, o sea, una gran magnitud, es prácticamente colosal la escala de la importancia del principio de la no agresión en una sociedad libre y respetuosa. Por eso lo mencioné, es la piedra angular. No hay nada que pueda estar en su lugar ni nada que la pueda reemplazar. Porque como mencionamos, incluso si vamos a hablar de intercambios, ¿tú cómo esperas tener un sistema económico funcional, algo más complejo en el que hay miles o millones de personas interactuando, si tú no estás respetando y validando el derecho de las personas de que se cumplan sus deseos y sus propuestas libres en intercambios? Y de nuevo, si vamos a algo tan básico como el sexo, las relaciones interpersonales, ¿cómo tú esperas tener una sociedad próspera en la que estás regulando, por ejemplo, es que la reproducción o las interacciones de las personas unas con otras? Le vas a decir a alguien, dije, con quién sí, con quién no. O si estás validando, por ejemplo, como en algunos países de tercer mundo en el que violar a una mujer lo ven como que, eso es algo cultural. Que no, te quedas en un hueco. Es muy importante que esto se quede. Cuando vayamos a hablar más en el futuro de inversiones, vamos a hablar de legítima defensa ya como mencionamos en el Wiki por la Libertad, de armas más poderosas, o vamos a hablar de drogas, por ejemplo, cómo funciona ese tipo de comercio, ese tipo de cosas que son un tanto más delicadas, muchos temas más. Siempre va a estar por delante el principio de la no agresión. En el libertarianismo o liberalismo, como le quieran llamar, la base de todo es que se respeta siempre, en todo momento, en todo lugar, el consentimiento de las personas. Tú no puedes forzar a nadie a participar de algo que no quiere. Ya pasando, digamos que esta es mi última reflexión, es de que tenemos que ser conscientes de esto. Como mencionabas tú, Fer, en nuestros países al parecer no tenemos este concepto. Por eso es que digamos que en 50 y tantos, o bueno, ni recuerdo cuántos episodios hemos hecho sobre filosofía. Es importante tener una filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Las ideas, los valores. Es importante que tengas esos valores de cómo funciona el mundo, dónde estás parado y qué deberías estar haciendo para poder entender de lo que vamos a seguir hablando, o más bien de todo lo que viene en los nuevos episodios del podcast libertario. El principio de no agresión se basa en la ética, o sea, en entender qué es la realidad, cómo sabemos que esto funciona y qué es realmente ético y moral para todos o para el individuo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que tengamos en mente este principio de no agresión de ahora en adelante cuando vamos a hablar de cualquier tema. Si ya sea las personas cuando toman algún tipo de droga, o el mercado de medicamentos experimentales, o todo otro montón de cosas que vamos a seguir hablando en el futuro, van a seguir estando basados en el principio de no agresión. Así que siempre lo tengan en mente de que este es el principio
que va a regir todo ahora en adelante, ¿no? Por supuesto. Yo, para concluir, me gustaría hacer referencia de nuevo a Molinari cuando él menciona que una ley, en este caso el principio de la no agresión, se cumple siempre, en todo momento, en todo lugar. Las siguientes respuestas, sí y no, significan una cosa. Sí es sí, no es no. No se puede torcer para nada su significado. Eso es que a veces sí es no, a veces no es sí, que uno juega jueguitos mentales. Eso no aplica. Nunca. El consentimiento reina por encima de todo en las interacciones sociales de las personas libres. Con eso en mente, entonces, cuando vayamos a hablar de los otros temas, siempre recuerden, principio de la no agresión. ¿Esto es voluntario o no lo es? Es lo que va a determinar si la interacción que estás teniendo con otra persona es buena o es mala. Así de sencillo. La otra persona quiere sí, tú también quieres sí, es bueno. Tú no quieres, la otra persona sí, es malo. Así de sencillo. No hay nada más que pensar. Suena bien sencillo, medítenlo. Si quieren leer algún libro en el que se mencione un poco estos principios no tan puntual, les recomiendo que regresen a los Destazando Libros como los mencioné, La Ley de Bastiat y La Producción de Seguridad de Molinari o alguno de Locke. Digamos que retomando, el principio de no agresión entonces dice que no hay justificación para iniciar coerción usando violencia, amenazas o fraude. Y bueno, ya saben que coerción es usar violencia física, amenazas de violencia o mentiras, ¿no? Y entonces, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos qué es el principio de no agresión. Y si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros de El Manifiesto Libertario de Murray Rothbard. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerda que el consentimiento y la vida pacífica es gratis, pero la agresión y robo por parte del Estado siempre cuesta. Nos escuchamos en la próxima.